Impactantes imágenes de dos vigilantes de aduanas cuando perseguían a presuntos contrabandistas de tabaco cerca de Gibraltar. A pedradas intentan impedir su captura y los dos agentes han resultado heridos. Es la primera vez que pasa algo similar en esa zona. En unos minutos les vamos a enseñar la secuencia íntegra de lo sucedido. Venga, suéltala, suéltala. No, aquí no es tu trabajo. Esto es Gibraltar. Dos funcionarios de vigilancia aduanera han sido atacados por presuntos contrabandistas de tabaco en Gibraltar, y todo ante la pasividad de la policía del Peñón. Ambos resultaron heridos en la cara. Venga, suéltala, suéltala. No, aquí no es tu trabajo. Esto es Gibraltar. Los funcionarios iban en una lancha y de repente les falló el motor. Ese es el momento en el que aprovecharon los narcos para rodearles y apedrearles. Sin salida, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera encallan en la playa de Gibraltar. Han acudido a apoyar a la Policía Nacional en un desembarco de tabaco. Son las 5 de la madrugada del jueves. Aunque la embarcación auxiliar es una embarcación pequeñita de unos 4 o 5 metros que lleva el patrullero, con esa embarcación fue con la que se persiguió. Se capturaron algunas cajas de tabaco, pero con tan mala suerte que se averió el motor. Lo hace a pocos metros de los contrabandistas. Son unos 20 que comienzan a amenazarles. ¡Vaya a esperar! Y de las palabras pasan a la acción. Pedro, te han metido toda la boca. Les arrojan piedras de más de 3 kilos, hiriéndolos a los dos. Uno de ellos le impactó una piedra en el pómulo y Al otro le rompen el tabique nasal. están magullados. Los dos magullados, los dos han tenido que ser intervenidos, uno de manera más leve y otro más grave. Los agentes no pueden hacer mucho para defenderse. Lanzan disparos disuasorios. Pero los contrabandistas continúan con la agresión. Tienen un objetivo: recuperar las cajas de tabaco que les acaban de intervenir. Y lo consiguen. Venga, suéltala, suéltala. Como ven, la sacan ellos mismos de la embarcación. Una agresión de más de 15 minutos, 6 de ellos grabados por los propios contrabandistas, que captan incluso cómo les piden ayuda para volver a alta mar. Ahora búscate la vida. Finalmente es la policía de Gibraltar quien logra dispersar a los implicados y los agentes aduaneros se retiran malheridos. No ocurrió ninguna desgracia mayor, pero podía haber ocurrido. Un hecho que el gobierno de Gibraltar dice está investigando. Luis Baltar es secretario general de SIAP, el sindicato independiente de la agencia tributaria. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que le quiero preguntar es si ha podido hablar con los heridos y sabe cómo están. Sí, pues hablé ayer y esta mañana otros compañeros míos también han hablado con ellos y bueno, pues viendo la situación pues no se encuentran muy bien, vamos. Hay uno de los dos está un poco peor de lo que se vio ayer, vamos. Y bueno, los dos están en casa y están esperando que vayan transcurriendo y el segundo pues está con un tratamiento y con una inspección médica, vamos, sobre los daños que le han causado en la cara. Luis, decíamos al principio del programa que nunca se había vivido una situación similar a esta. Me gustaría que me confirmara que esto ha sido así, que entiendo que en alguna ocasión habrán tenido ustedes encontronazos con los contrabandistas, pero no sé si a este nivel. Sí, ha habido muchos encontronazos, pero nunca tan violento, vamos. Otras veces, esta vez ha sido en la playa, desafortunadamente por una avería del motor, los compañeros fueron y por el viento que había derivó el barco hacia la orilla y el viento y la mar que había pues le impedía sacar el barco. Otras veces pues ha habido intimidación por parte de los contrabandistas pues en unos
cientos de metros más hacia Levante, en la playa de La Tunara, en la línea donde se ha intimidado pues a los helicópteros o a otros patrulleros del servicio, cuando estaban realizando labores de la misma índole que estaban los dos compañeros agredidos hace 2 noches. Luis, una última pregunta. ¿Ustedes sienten que las autoridades de Gibraltar les ayudan a combatir a los contrabandistas de tabaco o que no les ven con malos ojos a los contrabandistas? Pues, si te digo la verdad, viendo esta situación, no, creo que el gobierno de España tiene que presionar más en esta colaboración y haber un poco más de ayuda por parte de las autoridades gibraltareñas en este tema. Esto es un sitio pequeño que en cualquier momento, en cualquier maniobra, alguna embarcación puede acabar en la orilla de las playas de Gibraltar. Se intenta no entrar y no causar por veces roces con la costa de Gibraltar, pero muchas veces es imposible el trabajo y los funcionarios intentan hacer el trabajo lo mejor posible. Luis, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un saludo. Gracias. Bueno, pues tenemos noticia de última hora porque resulta que se ha pronunciado el ministro principal de Gibraltar. Y Elizabeth López lo que dice es que los agentes de aduanas violaron gravemente la soberanía y la jurisdicción del Peñón. Sí, exacto. En un comunicado que acaba de emitir el gobierno de Gibraltar y el ministro principal detallan que estos hechos representarían una violación grave de la soberanía británica, que fue un incidente grave y peligroso, el más grave de los últimos años, y que hubo una incursión en aguas territoriales británicas en Gibraltar por parte de los funcionarios desembarcando, y por lo tanto esto sería una violación de la jurisdicción británica. También señala que si se confirma que esos agentes dispararon sus armas, estarían ante una infracción muy grave. Bueno, Manu, pues nada, o sea, tienes unos agentes que están intentando echar a unos supuestos delincuentes de tus costas y te preocupan más los delincuentes que la salud de los agentes y que la actuación del orden. Yo ya lo puedo decir, o sea, es que Gibraltar no tiene vergüenza. O sea, el Gibraltar y las autoridades gibraltareñas en este tema no tienen ninguna vergüenza. Yo he sido testigo de cómo cuando una patrullera del SVA, de aduanas o de la Guardia Civil está cerca de las aguas gibraltareñas, sea la hora que sea, la policía de Gibraltar empieza a anunciar, a lanzar comunicados y avisos por radio. Eso no tendría mayor importancia si no supiesen las autoridades gibraltareñas que ese mismo canal lo están escuchando los narcos, de tal manera que si una lancha de la Guardia Civil o del SVA quiere sorprender a los narcos, ya está avisando Gibraltar de que anda por allí la Guardia Civil. Es decir, es una tras otra. Solo les salva, a esta historia solo les salva que los guardias civiles del servicio marítimo y los agentes de aduanas tratan de mantener las relaciones personales con los policías gibraltareños lo mejor que pueden. Y la suerte que tenemos es que todavía no ha habido ninguna baja, pero hay que decirle al ministro de Gibraltar y al gobernador que lo que pasaba hoy era que una lancha se quedó embarrancada allí. O sea, que lo único que veían era ayuda humanitaria para que no los linchasen allí. O sea, no es que fuesen, no es una incursión en territorio gibraltareño, es que la lancha varó allí. Y lejos de ayudar a los compañeros de aduanas, poco más o menos, como dices tú, ha preocupado a los contrabandistas. Pues, en fin, Manu, gracias. Nada. Y que yo personalmente creo que pone de manifiesto cómo se la juegan los agentes que luchan contra el tráfico de drogas, en este caso contrabando de tabaco. Van a ver a 2 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que resultan heridos porque son recibidos a pedradas en la playa de Levante, en Gibraltar, por un grupo de contrabandistas, presuntos contrabandistas. Quizás habría que preguntarse también cuál es el papel de la policía de Gibraltar, porque permanecen, lo van a ver ustedes, impasibles ante la escena. Playa de Levante, Gibraltar. 2 lanchas han quedado encalladas en la orilla. La blanca pertenece a contrabandistas de tabaco. La negra a los agentes de aduanas que trataban de darles caza. ¡Os vaya a esperar! Tras una larga persecución, los aduaneros les han arrebatado la mercancía. Pero el fuerte oleaje y el peso de las cajas les dificulta salir de la orilla y volver al barco. Los miembros de la colla que esperan para descargar el alijo se van envalentonando y comienza una lluvia de piedras. Los agentes están acorralados y heridos.
¡Dispara! Se ven obligados a pegar varios tiros disuasorios al agua. Pero el asedio continúa. Los aduaneros tratan de salir de la orilla, pero es imposible. Ante esta situación, los miembros de la colla abordan la lancha de aduanas y recuperan el tabaco que les había sido interceptado. Se viven momentos de muchísima tensión. El barco de aduanas alumbra a lo lejos. Los agentes heridos piden incluso ayuda a los contrabandistas para poder regresar a él. Pero la respuesta es esta. ¡Ayuda! ¡Ya no ayude a la chupapolla! ¡Me cago en tu muerto! ¡Chivato! Finalmente consiguen salir de allí. El balance, 2 agentes heridos. Uno de los funcionarios está ingresado en Cádiz para ser sometido a cirugía. Don Javier Bello, jefe de Vigilancia Aduanera de Andalucía, buenos días. ¿Uno de los agentes necesita cirugía como consecuencia del impacto de una piedra? Sí, efectivamente, se puede ver en el vídeo que arrojan distintos proyectiles. Estamos hablando de piedras de más de 3 kilos. Él recibió, y gracias a que iban debidamente pertrechados con chaleco antibala y llevan cascos, pero recibieron por todos los sitios. La verdad es que están magullados y los 2 han tenido que ser intervenidos. Uno de ellos tiene un diagnóstico un poco más grave que el otro y tiene que ser intervenido, efectivamente. Es la impunidad absoluta de la colla que se acerca a la lancha del Servicio de Vigilancia Aduanera, saca de ahí los fardos y se los lleva. Bueno, sí, ocurrió además un problema que fue que se quedó sin motor. Realmente fue debido a que la embarcación de la patrullera, era una embarcación auxiliar de la patrullera principal, se quedó sin motor y fue derivando hacia esa zona, hacia la playa de Levante de Gibraltar, próximo a la verja. Y ahí fue donde ocurrieron todos los hechos. Esto lo que demuestra una vez más es que sigue habiendo contrabando de tabaco en la zona. Es decir, que al quedar a la deriva la lancha del Servicio de Vigilancia Aduanera, llega hasta la playa y ahí es donde... Oiga, ¿y cuáles son, a ver, yo no sé si se llama la regla de enfrentamiento o el protocolo? Es decir, ¿hasta dónde pueden llegar sus agentes para impedir que estos individuos se lleven el alijo apresado? Bueno, una cosa es el llevar el alijo y otra cosa es la defensa y la integridad de las personas. Creo que se puede ver en las imágenes que realmente lo que tenían que hacer en ese momento es poner a salvo sus vidas. Claro. De hecho, estaban recibiendo, se ven incluso cómo salpican las piedras al impactar con el agua. Madre mía. Que disparan al agua, pero yo, siguiendo la línea de Joaquín, de mi compañero, podrían llegar a dispararles, entiendo que en un punto no vital, porque están recibiendo pedradas, como usted dice, piedras de 3 kilos, les están hiriendo de gravedad. El protocolo de enfrentamiento evidentemente es muy estricto y únicamente en caso de peligrar la vida de los propios agentes o de otras personas. Digamos que optaron por irse, por intentar escapar y que no pasara a mayores. Evidentemente, sí, de haber disparado, podía haber ocurrido algo peor. Hablabas tú, sí, de la policía de Gibraltar. Le queríamos preguntar por esto, porque en la redacción, cuando vemos las imágenes, lo analizamos y escuchamos o leemos las noticias que se han publicado, claro, esto ocurre en la playa de Levante de Gibraltar y allí llegan agentes gibraltareños. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Porque aparentemente no les ayuda lo más mínimo a nuestros agentes de aduanas. Bueno, sí es cierto que hubo un aviso nuestro centro de apoyo permanente, centro de transmisiones, avisó a las autoridades de Gibraltar y una vez que fueron avisadas se presentaron en la zona. Estamos analizando los hechos, todavía no podemos dar decir ninguna conclusión a la espera de tener todas las versiones. Prefiere ser prudente. Sí, usted. Claro, sí le digo que está siendo muy cauto. Cuando se hizo el seguimiento era a raíz de que había una intervención en la playa de Levante. Se vieron luces de policía, de la policía española, y fue ahí cuando se inició esa persecución y con el incidente de quedarse sin motor.
Sí es cierto, y desde aquí lo que quiero decir es que esto lo que supone es decir que la agencia tributaria apoya a sus funcionarios. Esto lo que va a resultar es que vamos a insistir en reprimir el contrabando en la zona, no solamente mediante las actuaciones en el agua y además en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y como si lo demuestra ahí lo que se está haciendo y el buen trabajo que se está haciendo a raíz del proyecto del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. Y vamos a insistir, vamos a investigar también con el blanqueo de capitales toda la investigación patrimonial de la zona, es decir, no nos vamos a quedar parados y vamos a dotar a los funcionarios pues de los mejores medios. Ojalá, claro, ojalá sea así, porque es lo que necesitan. Le decía que está siendo usted muy prudente, pero es que al final pues las imágenes, señor Bellido, hablan por sí solas. Le deseamos una pronta recuperación a esos dos agentes y muchas gracias por haber estado esta mañana en el programa de Ana Rosa. Cuídese mucho. Muchas gracias a ustedes. Y claro, bueno, no no se entendemos, juega la vida, ¿no? Hay que ser prudentes, usted pero... las condiciones del mar. Y la policía no hace nada. Por no hablar de la se presentaron. a la que Me quedo está con agua. la frase que ha dicho el señor Bellido. Avisamos. Bello, perdón. Avisamos a las autoridades de Gibraltar y los agentes se presentaron. ¿Para qué se Esa es la palabra, presentarse. Hola, buenas noches. Porque ahí, a no ser que nos perdamos imágenes... Hola, buenas noches. ¿Tiene usted fuego? Claro. Es que no hay detenidos. Claro, yo el no... tema es mucho más delicado. Ha habido muchas más. El tema es mucho más delicado porque pasar los límites jurisdiccionales. Sí. El profesor Gunther Jacobs creó el derecho penal del enemigo, que es entrar en otro territorio para perseguir delitos, y está prohibido. Entonces, claro, pero han perdido el motor. Sí, pero si es auxilio, luego puede haber un conflicto de jurisdicciones de por qué entraron o no entraron. Es decir, bueno, ellos entran continuamente. Que están ellos entran a policía continuamente. española y no entras como agente también de policía de Gibraltar para ayudarles. Estás viendo como una colla pero detener a personas en territorio español, policía... Tabaco, se están llevando sus fardos y se están riendo de ellos en sus narices y no haces nada. Sí, auxiliar a la policía español sí, pero el problema es detener a unas personas en territorio español, agentes extranjeros. Cuidado con el asunto de gente auxiliar y esa gente cobra 500 o 600 euros por descargar el tabaco. Ese es el problema también. No tienen dónde ganar 500 euros muchos de ellos. Y ese problema y el blanqueo que ha dicho de Gibraltar, al final esos son la infantería, ¿no? Aunque sean unos bestias y tiren piedras de 3 kilos, esos son la infantería de la droga, no son los jefes ni muchísimo menos. Les hablaremos también de esta imagen. 2 agentes de aduana han resultado heridos al ser agredidos con piedras por una veintena de contrabandistas. Enseguida les contamos todos los detalles de lo que ha pasado en ese punto concreto, en Gibraltar. Público. Son unos contrabandistas que desembarcan en una playa en Gibraltar y se enfrentan a unos agentes de aduana que luego resultaron heridos. Vamos a escucharlo. En unos minutos les vamos a ofrecer la secuencia completa, no se la pierdan. Y por... ¡Vaya espera! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, dispara! ¡Venga, suéltala! ¡Suéltala! ¿Han escuchado ustedes las pedradas? Es un brutal ataque a 2 funcionarios de aduanas en Gibraltar. Estas son las piedras, Estas Diego. son las piedras, efectivamente, y la secuencia que acaban de ver, la verdad es que nos ha impactado. Usaron los contrabandistas estas piedras para atacar y herir de gravedad a 2 funcionarios que veían en las imágenes, 2 funcionarios de aduanas en Gibraltar. Los funcionarios quedaron varados en una playa del Peñón en plena persecución de una lancha y fueron recibidos a pedradas. Algunas, como les decíamos, que han visto de 20 centímetros y hasta de 3 kilos. El alcalde de Algeciras nos decía, en andaluz, que necesitan las fuerzas de seguridad
trabajar con un plus de peligrosidad en el campo de Gibraltar, Teresa Boyes. Algo parecido a lo que tenían las fuerzas de seguridad también en los peores años de plomo en el País Vasco, ¿no? Cuando combatían en el País Vasco, eso era así, tenían un plus de peligrosidad que es lo normal durante muchísimos años, y esta gente, no cabe duda que están arriesgando su vida continuamente con un peligro que estamos viendo aquí. Poco es lo que vemos, porque la realidad es que muchas veces con arma de fuego, o sea, hay muchos, de verdad, muchos heridos, y esto se está llevando a los contenciosos administrativos ya para que se les dé ese plus, un plus merecido, ¿no? Que hay un éxodo de policías, de funcionarios que si quieren ir, campan por esa costa con una impunidad que ya estamos muy habituados. Están empezando a ganar en contenciosos administrativos, o sea que... Pero antes, otras noticias del día, empezando por lo que sucedía en aguas de Gibraltar con dos vigilantes del Servicio de Vigilancia Aduanera, dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y un grupo de contrabandistas de tabaco. Tena. Sí, Joaquín, las imágenes son sin duda tremendas, las van a ver enseguida. En ellas se ve cómo los contrabandistas intentaban impedir el trabajo de los agentes que intervenían en un desembarco de tabaco en una playa de Gibraltar. Les apedrearon. Atentos, por favor. ¡Esto es Gibraltar! Atacaron a los policías, como decimos, tirándoles piedras contra sus cabezas. Los agentes heridos pertenecen, como decía Joaquín, a la unidad de vigilancia aduanera. Han intervenido más de 10.000 cajetillas de tabaco ilegal. Hasta 12 personas que esperaban recoger ese tabaco de contrabando en la playa agredieron a los dos policías.